Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. En las tierras medievales de Valdoria, donde los castillos se alzaban como guardianes de piedra y los bosques susurraban secretos antiguos, vivía un hombre llamado Armando Leví. Armando no era caballero ni señor feudal, sino un escriba errante, conocido por su extraña costumbre. Se detenía en los campos abiertos, cerraba los ojos y hablaba con el viento. Los aldeanos lo miraban con recelo, murmurando que estaba loco o maldito. Pero Armando sabía algo que ellos ignoraban. El viento respondía. Cada ráfaga traía voces apagadas, ecos de quienes habían partido, murmullos de campesinos muertos en las cosechas, gritos de soldados caídos en batallas olvidadas, plegarias de monjes que se habían consumido en silencio. El viento era un río de memorias y Armando había aprendido a escucharlo. Una noche, mientras caminaba por el bosque de Ravenhall, el viento sopló con una fuerza distinta. No eran susurros dispersos, sino un coro claro, como si miles de almas se hubieran reunido para hablar al mismo tiempo. Armando Leví, dijo el viento con voz múltiple y profunda. El rey que odia la carne ha despertado. Sus lobos de hierro cazan no solo cuerpos, sino recuerdos. Si no escuchas, todo se perderá. Armando se estremeció. Nunca antes el viento había pronunciado su nombre con tanta claridad. El bosque entero parecía contener la respiración. Con la pluma que siempre llevaba en su cinturón, abrió su cuaderno y escribió las palabras del viento. Sabía que esa noche no era como las demás. El viento no solo guardaba memorias, estaba entregándole una misión. Y así comenzó la historia de Armando Leví, el hombre que conversaba con el viento, destinado a enfrentar las criaturas metálicas que devoraban tanto la carne como el recuerdo de los muertos. Armando Leví caminaba por los campos abiertos de Valdoria, con el cuaderno sujeto a su cinturón y la pluma siempre lista. El viento soplaba con fuerza y cada ráfaga traía consigo ecos de voces apagadas, memorias de los muertos que aún vagaban entre raíces y piedras. El bosque de Ravenhall se alzaba frente a él, oscuro y espeso, como si guardara secretos que nadie debía escuchar. Armando cerró los ojos y dejó que el viento hablara. Esta vez no eran murmullos dispersos, sino un coro profundo, miles de almas reunidas en un mismo susurro. Armando Leví, dijo el viento con voz múltiple. El rey que odia la carne ha despertado. Sus lobos de hierro cazan no solo cuerpos, sino recuerdos. El escriba abrió su cuaderno y escribió cada palabra. El aire se volvió pesado, como si el bosque entero contuviera la respiración. Los árboles crujieron y entre la niebla se distinguieron siluetas metálicas avanzando lentamente. Los lobos de hierro, con ojos rojos encendidos, se acercaban. Armando apretó la pluma con fuerza. Sabía que no era un arma, pero también sabía que las palabras podían ser más poderosas que el acero. El viento rugió, y en ese rugido estaban las memorias de todos los que habían caído. El escriba comprendió que su destino no era huir ni luchar con espadas. Su destino era escuchar
recordar y escribir. Porque mientras las memorias vivieran en el viento y en sus páginas, los muertos nunca serían olvidados. Y así, en medio del bosque, con los lobos de hierro rodeándolo, Armando Levi levantó su pluma y empezó a escribir la historia que el viento le dictaba. Armando Levi permanecía en el claro del bosque de Ravenor, rodeado por la niebla espesa y los pasos metálicos que se acercaban. Los lobos de hierro emergieron entre las sombras, cuerpos angulosos, ojos rojos encendidos, fauces que no eran carne, sino engranajes afilados. El viento rugió, y en ese rugido Armando escuchó las memorias de los muertos. Voces de campesinos, soldados, monjes, todos clamando al unísono: «Recuerda, escribe, no dejes que nos borren». El escriba apretó su pluma como si fuera espada. El cuaderno se abrió solo, las páginas blancas esperando. El viento sopló con violencia y cada ráfaga traía palabras que se grababan en su mente. Armando escribió sin detenerse, trazos rápidos, desesperados, como si cada línea fuera un muro contra el olvido. Los lobos avanzaron, el suelo tembló bajo sus patas de hierro. Uno de ellos saltó hacia él, pero el viento se alzó como un muro invisible. El rugido de las memorias se convirtió en tormenta y el lobo retrocedió, confundido, como si las voces de los muertos lo hirieran más que cualquier espada. Armando comprendió que no estaba solo. El viento era ejército, era coro, era fuerza. Cada palabra escrita era un golpe contra el vacío. Cada memoria recuperada era un arma contra el rey que odiaba la carne. El bosque entero vibró. Los lobos de hierro se detuvieron, rodeándolo, pero ninguno se atrevió a dar el último paso. Armando Levi, el hombre que conversaba con el viento, había comenzado la batalla no con acero, sino con memoria. Y en esa noche, el viento no solo habló, gritó. Armando Levi permanecía en el claro, rodeado por la niebla y los lobos de hierro que lo acechaban. El viento rugía con fuerza, y en ese rugido se mezclaban miles de voces, un coro de memorias que no quería ser olvidado. Los lobos avanzaban lentamente, engranajes chirriando, ojos rojos encendidos como brasas en la oscuridad. El bosque entero parecía contener la respiración. Armando levantó su pluma y el viento se arremolinó a su alrededor, formando un círculo invisible que lo protegía. «Escribe», dijo el viento con voz múltiple. «Escribe lo que fuimos, lo que somos, lo que no deben borrar». Armando trazó palabras rápidas en su cuaderno. Cada línea era un muro, cada memoria recuperada era un golpe contra el vacío. Los lobos retrocedieron, confundidos, como si las voces de los muertos los desgarraran desde dentro. El viento se volvió tormenta. Las raíces del bosque crujieron, los árboles se inclinaron y las memorias se alzaron como ejército invisible. Armando comprendió que no estaba solo. Los muertos luchaban con él y su pluma era la espada que los mantenía vivos. Los lobos de hierro se detuvieron, rodeándolo, pero ninguno se atrevió a dar el último paso. El escriba había transformado el miedo en fuerza y el viento en arma. En esa noche, Armando Levi no solo conversó con el viento, se convirtió en su voz. Armando Levi sostuvo el cuaderno contra su pecho mientras el viento rugía con furia. Los lobos de hierro
Inmóviles por un instante, parecían escuchar también aquel coro invisible. Sus ojos rojos parpadearon como si las memorias que el viento traía los atravesaran. El bosque entero vibraba. Las raíces se agitaban bajo la tierra. Los árboles crujían como si quisieran hablar. El viento se convirtió en voz clara y Armando lo escuchó. El rey que odia la carne busca borrar todo rastro de los muertos. Quiere silencio eterno. Tú eres la última memoria. Armando levantó la pluma. La tinta corría como sangre sobre las páginas y cada palabra escrita era un grito contra el olvido. El viento se arremolinó, levantando hojas y polvo, formando figuras efímeras de hombres y mujeres que habían caído. Los lobos retrocedieron, confundidos como si aquellas sombras los hirieran. Uno de los lobos lanzó un aullido metálico y se abalanzó. Armando no se movió. El viento estalló en un rugido y las memorias se alzaron como ejército invisible. El lobo fue detenido en el aire, atrapado por la fuerza de las voces. El escriba comprendió que no era él quien luchaba. Eran los muertos, eran las memorias, era el viento mismo. Él solo era la pluma que daba forma a esa batalla. Armando Levi escribió: mientras exista viento, existirá memoria. Mientras exista memoria, no habrá silencio. El bosque se iluminó con un resplandor extraño. Los lobos de hierro se quebraron, sus cuerpos metálicos cayendo como cenizas. El viento se calmó y en ese silencio Armando supo que había cumplido su destino. El hombre que conversaba con el viento se convirtió en su voz eterna. Armando Levi permanecía en el claro, con el cuaderno cerrado contra su pecho. El viento, que antes rugía como tormenta, ahora soplaba suave como un suspiro de descanso. Los lobos de hierro yacían quebrados en el suelo, sus cuerpos oxidados deshaciéndose en polvo que se mezclaba con la niebla del bosque. El silencio era profundo, pero no vacío. En él se escuchaba la calma de miles de memorias que habían sido liberadas. Voces que antes clamaban por ser recordadas, ahora se desvanecían en paz, como si el viento las llevara hacia un lugar donde ya no había olvido. Armando levantó la mirada. El bosque de Ravenor parecía distinto. Las raíces brillaban con un resplandor tenue, los árboles se inclinaban suavemente y el aire estaba cargado de una serenidad nueva. El escriba comprendió que la batalla había terminado, pero también que su tarea no había acabado. El viento habló una última vez con voz clara y serena. Has dado memoria a los muertos. Has vencido el silencio. Ahora escribe para los vivos. Armando abrió su cuaderno. La pluma, aún manchada de tinta, descansaba en su mano. Ya no temblaba. Con trazos firmes comenzó a escribir no las voces del pasado, sino las promesas del futuro. El hombre que conversaba con el viento se convirtió en su guardián eterno. Y en Valdoria, desde aquel día, cada soplo de aire llevaba consigo no solo memorias, sino esperanza. Armando Levi avanzaba más allá del claro, siguiendo el murmullo del viento que ya no era tormenta, sino guía.
El bosque de Ravenor se abría en senderos ocultos y cada paso lo llevaba hacia un territorio donde la memoria se mezclaba con la materia. Los lobos de hierro, aunque quebrados, no estaban del todo muertos. Sus fragmentos se arrastraban por la tierra, engranajes que buscaban recomponerse. El viento sopló con fuerza y Armando escuchó: el rey que odia la carne no descansa. Sus criaturas volverán. Debes llegar a la torre donde el silencio reina. Allí se guarda el origen. El escriba apretó su cuaderno. Sabía que la batalla en el bosque era apenas un preludio. El verdadero enfrentamiento estaba más allá, en las murallas de piedra que se alzaban sobre Valdoria. Armando caminó durante días, guiado por ráfagas que le susurraban nombres olvidados. Cada aldea que cruzaba estaba marcada por el miedo. Casas vacías, campos abandonados, ecos de voces que solo él podía escuchar. Los vivos ya no hablaban. Era el viento quien contaba sus historias. Al llegar a las colinas, divisó la torre. Era oscura, construida de hierro y hueso, y en su cima flameaba una bandera negra. El aire alrededor estaba muerto, sin brisa, sin memoria. El viento se detenía allí, como si temiera entrar. Armando Levi comprendió que esa torre era el corazón del silencio, el lugar donde el rey que odiaba la carne había encerrado las memorias para borrarlas. El escriba levantó su pluma. El viento rugió detrás de él como ejército invisible. La batalla verdadera apenas comenzaba. Armando Levi se acercó a la torre oscura, levantándose como un coloso de hierro y hueso sobre las colinas de Valdoria. El aire estaba muerto allí. No había brisa, no había susurros, no había memoria. El viento, que siempre lo acompañaba, se detenía en los límites de aquel lugar, como si temiera entrar. El escriba sintió un peso en el pecho. El silencio era absoluto, y en ese silencio se escondía el poder del rey que odiaba la carne. Las murallas de la torre parecían absorber cada sonido, cada recuerdo, cada voz. Armando comprendió que estaba frente al corazón del olvido. Con pasos firmes cruzó el umbral. Dentro, la oscuridad era espesa y las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados en hierro. Cada símbolo era una memoria arrancada, un nombre borrado, una vida reducida a silencio. Armando pasó la mano sobre uno de ellos y escuchó nada. El vacío era más aterrador que cualquier grito. El viento desde fuera rugió con fuerza, pero no podía penetrar. Armando abrió su cuaderno y escribió: aquí comienza la lucha contra el silencio. Las letras brillaron en la página y por un instante un murmullo débil resonó en la torre. Era como si las memorias intentaran despertar. Los lobos de hierro, recompuestos por la voluntad del rey, surgieron de las sombras, rodeándolo. Sus ojos rojos ardían con furia y sus fauces metálicas resonaban con hambre. Armando levantó la pluma. El viento golpeó las murallas desde fuera, buscando entrar. El escriba comprendió que debía abrir un camino para las memorias, romper el sello del silencio. El rey que odiaba la carne lo observaba desde lo alto de la torre, su figura envuelta en hierro y sombras. Su voz descendió como trueno. Tus palabras no salvarán a nadie, Armando Levi. El silencio es eterno. El escriba apretó la pluma y respondió con firmeza: mientras yo escriba, el silencio nunca será eterno.
La batalla verdadera comenzaba en ese instante. Armando Levi ascendía por las escaleras de hierro de la torre. Cada peldaño resonaba como un eco metálico, un recordatorio del poder del rey que odiaba la carne. El silencio era tan denso que parecía aplastar sus pensamientos, pero el viento, aunque débil, seguía susurrando desde fuera, como un ejército esperando la señal. En lo alto, el salón del trono se abrió ante él. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados, runas que devoraban memorias. En el centro, sentado sobre un trono de hueso y hierro, estaba el rey. Su cuerpo no era del todo humano. Placas metálicas reemplazaban su piel y sus ojos eran brasas apagadas que miraban con desprecio. «Armando Levi», tronó su voz, grave y hueca, «has traído ruido a mi reino de silencio. ¿Crees que las palabras pueden vencer al hierro?» El escriba levantó su pluma. El cuaderno se abrió solo, páginas blancas esperando. El viento golpeó las murallas buscando entrar. Armando escribió con trazos firmes: «El silencio no es eterno. La memoria siempre encuentra voz». Las letras brillaron y el aire del salón vibró. Los símbolos en las paredes comenzaron a agrietarse, como si las palabras escritas fueran martillos contra el hierro. El rey se levantó, furioso, y los lobos de hierro recompuestos surgieron de las sombras, rodeando al escriba. El viento rugió desde fuera y por primera vez penetró en la torre. Miles de voces se alzaron, un coro de muertos que llenó el salón. Los lobos retrocedieron, confundidos, y el rey apretó los puños metálicos. «No permitiré que los muertos hablen», gritó. Armando escribió otra línea, con calma, como sentencia. «Los muertos no piden permiso. El viento es su voz». El salón entero se estremeció. Las memorias se alzaron como figuras de luz, rodeando al rey. El viento se convirtió en tormenta dentro de la torre y la batalla final estaba a punto de comenzar. Armando Levi sostuvo la pluma como si fuera un estandarte. El viento, ahora dentro de la torre, rugía con la fuerza de miles de memorias liberadas. Las paredes cubiertas de símbolos comenzaron a quebrarse. Cada grieta era un nombre recuperado, una vida de vuelta al recuerdo. El rey que odiaba la carne descendió de su trono, envuelto en placas de hierro que resonaban con cada paso. Sus ojos ardían como carbones apagados y su voz era un trueno que buscaba aplastar toda esperanza. «Tus palabras son débiles, escriba. El silencio siempre regresa». Armando escribió con rapidez, trazos que brillaban en la página. «El silencio es prisión. La memoria es libertad». El viento estalló en un coro ensordecedor. Figuras de luz, sombras de los muertos, se alzaron alrededor del escriba. Guerreros caídos, campesinos olvidados, monjes consumidos, todos se manifestaban en el aire, no como cuerpos, sino como memorias vivas. Los lobos de hierro se lanzaron contra él, pero fueron detenidos por las voces. Cada engranaje se oxidaba al contacto con las memorias. Cada fauce se quebraba ante el rugido del viento. El rey levantó sus brazos metálicos y de ellos surgieron cadenas negras que buscaban atrapar a Armando. El escriba no retrocedió. Con la pluma en alto, escribió una sola palabra en el aire:
Aurora. La torre entera tembló. El viento se convirtió en luz y las cadenas se deshicieron como polvo. El nombre resonó en cada rincón y las memorias se unieron en un solo grito que atravesó las murallas. El rey retrocedió, por primera vez debilitado. El silencio que lo rodeaba comenzó a quebrarse. Armando Levi comprendió que había encontrado la llave, un nombre capaz de devolver vida al viento y esperanza a los muertos. La batalla aún no había sido ganada, pero el corazón del silencio había sido herido. El rey que odiaba la carne avanzó desde su trono, cada paso resonando como un trueno metálico en el salón. Sus ojos ardían con furia y las runas de las paredes intentaban recomponerse, devorando las memorias que Armando Levi había liberado. El escriba no retrocedió. El viento rugía dentro de la torre y las voces de los muertos se alzaban como un ejército invisible. Armando levantó su pluma y escribió en el aire: «La memoria no se rinde». Las letras brillaron como fuego y el suelo tembló. Los lobos de hierro se lanzaron contra él, pero fueron atravesados por las figuras de luz que surgían del viento. Guerreros caídos, campesinos olvidados, monjes silenciosos, todos se manifestaban no como cuerpos, sino como recuerdos vivos que combatían. El rey levantó sus brazos y el hierro de su cuerpo se expandió, formando una armadura colosal. Su voz retumbó: «Yo soy silencio, yo soy olvido, tú no eres nada». Armando escribió otra línea firme como sentencia: «El viento es todo, yo soy su voz». El salón se iluminó. Las runas se quebraron, las cadenas se deshicieron y el viento se convirtió en tormenta de luz. El rey retrocedió, su armadura resquebrajándose, pero aún resistía. La batalla no era de acero contra acero, sino de memoria contra vacío. Armando Levi comprendió que cada palabra escrita era un golpe. Cada recuerdo recuperado era una herida en el corazón del silencio. El viento rugió una vez más y la torre entera comenzó a desmoronarse. La lucha final había comenzado. El rey que odiaba la carne se alzó en toda su altura. Su armadura de hierro crujía como un monstruo vivo. El salón del trono temblaba. Las runas en las paredes se recomponían con furia, intentando devorar las memorias que Armando Levi había liberado. El escriba, firme, levantó su pluma. El viento rugía dentro de la torre y las voces de los muertos se alzaban como un coro ensordecedor. Cada palabra escrita brillaba como fuego y cada línea era un golpe contra el vacío. Los lobos de hierro se lanzaron en manada, engranajes chirriando, fauces metálicas abiertas. Armando escribió: «La memoria es ejército». Las figuras de luz surgieron del viento, guerreros caídos, campesinos olvidados, monjes silenciosos. No eran cuerpos, sino recuerdos vivos que combatían. Los lobos fueron atravesados por esas sombras luminosas, oxidándose, quebrándose, cayendo como cenizas. El rey extendió sus brazos y de ellos brotaron cadenas negras que se arrastraban como serpientes. Intentaron atrapar al escriba, pero Armando trazó otra palabra en el aire: libertad. Las cadenas se deshicieron como polvo. El viento se convirtió en tormenta de luz y las runas de las paredes comenzaron a explotar, una por una. El rey retrocedió, su armadura resquebrajándose, pero aún resistía.
«Yo soy Silencio», gritó, su voz retumbando como trueno. «Y yo soy Voz», respondió Armando Levi, escribiendo sin detenerse. El rey que odiaba la carne se erguía en el centro del salón, su cuerpo de hierro vibrando con furia. Cada movimiento hacía retumbar la torre como si fuera un tambor de guerra. Las runas en las paredes intentaban recomponerse, pero las palabras de Armando Levi seguían quebrándolas una a una. El escriba avanzó, pluma en mano, y el viento se arremolinó a su alrededor. Las memorias de los muertos se manifestaban como figuras de luz, formando un círculo protector. El rey levantó sus brazos y de ellos brotaron lanzas de hierro que atravesaron el aire con violencia. Armando escribió: «El recuerdo es escudo». Las lanzas se deshicieron al contacto con las voces, cayendo como polvo. El viento rugió y las memorias se alzaron como ejército. Los lobos de hierro, recompuestos una vez más, se lanzaron en manada, pero fueron detenidos por las sombras luminosas que los atravesaban, oxidándolos hasta quebrarlos. El rey retrocedió, su armadura resquebrajándose. Su voz resonó como trueno: «No puedes vencerme, yo soy el silencio eterno». Armando trazó otra palabra, firme, como sentencia: «Eterno es el viento». El salón entero se iluminó. Las runas explotaron, las paredes se agrietaron y la torre comenzó a desmoronarse. El viento se convirtió en tormenta de luz y las memorias se alzaron como un mar infinito. El rey cayó de rodillas, su armadura quebrándose, y el silencio que lo rodeaba se deshacía como ceniza. Armando Levi comprendió que la batalla estaba llegando a su clímax. El corazón del olvido estaba a punto de ser destruido. El rey que odiaba la carne se levantó de rodillas, su armadura de hierro resquebrajada, pero aún sostenida por la fuerza del silencio. Sus ojos ardían con un brillo oscuro y de su boca salió un rugido que no era voz, sino vacío puro. El salón entero se estremeció y las runas que quedaban en las paredes se encendieron como brasas negras, intentando recomponer el dominio del olvido. Armando Levi no retrocedió. El viento rugía a su alrededor, trayendo memorias como un río incontenible. Cada palabra escrita en su cuaderno brillaba como fuego, y las figuras de luz, los muertos liberados, se alzaban como un ejército infinito. El rey extendió sus brazos, y de ellos brotaron columnas de hierro que buscaban aplastar al escriba. Armando trazó una palabra en el aire, firme, como sentencia: «Resistencia». Las columnas se quebraron y el viento se convirtió en tormenta dentro de la torre. Las memorias se arremolinaron, formando un muro de voces que detuvo el avance del silencio. El rey retrocedió, su armadura cayendo en fragmentos. Su voz resonó como trueno: «No puedes destruirme, el silencio siempre regresa». Armando escribió otra línea, con calma, como un golpe final: «El silencio muere cuando alguien recuerda». El salón se iluminó con un resplandor cegador. Las runas explotaron, las paredes se desmoronaron y la torre comenzó a derrumbarse. El viento rugió como nunca antes y las memorias se alzaron como un mar infinito. El rey cayó al suelo, su cuerpo de hierro quebrándose en 1000 pedazos. El vacío que lo sostenía se deshizo como ceniza, y el silencio eterno fue derrotado. Armando Levi permaneció en pie, con el cuaderno en la mano y la pluma aún firme. El viento sopló suave,
ya no como tormenta, sino como suspiro de paz. Las memorias, libres al fin, se desvanecieron en calma. La torre se derrumbó por completo, y en medio de las ruinas, el escriba comprendió que había cumplido su destino: ser la voz del viento, el guardián de la memoria. Pero también supo que la lucha no había terminado. El silencio podía regresar en otros lugares, en otros tiempos, y mientras él viviera, seguiría escribiendo. El rey que odiaba la carne se tambaleaba entre los escombros de la torre. Su cuerpo de hierro quebrado en múltiples fragmentos. Cada paso que daba resonaba como un trueno hueco, pero ya no era la voz de un soberano, sino el eco de un poder que se desmoronaba. Armando Levi permanecía en pie, con la pluma aún firme y el cuaderno abierto. El viento soplaba dentro de las ruinas, trayendo memorias como un río incontenible. Voces de campesinos, guerreros, monjes y niños se alzaban en un coro que llenaba el aire. El rey levantó sus brazos por última vez, intentando reunir el silencio que lo sostenía. Las runas negras brillaron débilmente, pero se apagaron al instante. Armando escribió una sola palabra, trazada con calma y firmeza: fin. El viento rugió y las memorias se convirtieron en luz. El cuerpo del rey se quebró en 1000 pedazos, deshaciéndose como ceniza arrastrada por la brisa. El silencio eterno fue derrotado. La torre se derrumbó por completo y el bosque de Ravenor volvió a respirar. Las raíces brillaban, los árboles se inclinaban suavemente y el aire estaba cargado de paz. Las memorias, libres al fin, se desvanecieron en calma, dejando tras de sí un susurro de gratitud. Armando Levi cerró su cuaderno. El viento sopló suave, ya no como tormenta, sino como compañero fiel. El escriba comprendió que había cumplido su destino: ser la voz del viento, el guardián de la memoria. Pero también supo que la lucha no había terminado. El silencio podía regresar en otros lugares, en otros tiempos. Y mientras él viviera, seguiría escribiendo. El hombre que conversaba con el viento caminó hacia el horizonte, con la certeza de que cada palabra sería un muro contra el olvido. Armando Levi avanzó entre los escombros de la torre derrumbada. El viento soplaba libre, llevando consigo las memorias que antes estaban prisioneras. Cada ráfaga era un susurro de gratitud, cada brisa un canto de victoria. El bosque de Ravenor, que había sido testigo de la batalla, parecía renacer. Las raíces brillaban con un fulgor tenue, los árboles se mecían como si celebraran, y la niebla se disipaba lentamente. Pero Armando sabía que aquello no era un final, sino apenas un respiro. El silencio había sido derrotado allí, en esa torre, pero no destruido del todo. El viento le habló con voz clara: el rey ha caído, pero su sombra aún se extiende. Otros lugares guardan prisiones de memoria. Debe seguir. Armando cerró su cuaderno y lo guardó en su cinturón. La pluma descansaba en su mano como un arma sagrada. Caminó hacia el horizonte, dejando atrás las ruinas con la certeza de que su viaje apenas comenzaba. Atravesó aldeas desiertas, donde los vivos hablaban poco y los muertos hablaban mucho. Cada muro, cada piedra, cada campo abandonado estaba lleno de voces que solo él podía escuchar.
El viento le traía nombres, historias, fragmentos de vidas que habían sido arrancadas. En una colina distante, divisó otra fortaleza. No era de hierro y hueso como la Torre del Rey, sino de piedra oscura, rodeada de cadenas que se extendían hacia el cielo. El viento se volvió frío y Armando comprendió que allí se encontraba otra prisión del silencio. El escriba apretó su pluma. El viento rugió detrás de él como ejército invisible. La guerra contra el olvido aún no había terminado. Armando Levi descendió de las colinas, dejando atrás las ruinas de la Torre del Rey. El viento soplaba libre, pero no tranquilo. Traía consigo advertencias, murmullos de memorias que aún estaban encadenadas en otros rincones de Valdoria. El escriba caminó durante días, atravesando aldeas donde los vivos hablaban poco y los muertos hablaban mucho. Cada muro, cada piedra, cada campo abandonado estaba lleno de voces que solo él podía escuchar. El viento le susurraba nombres, fragmentos de historias, promesas rotas. En una llanura desolada, Armando divisó la fortaleza de piedra oscura que había visto desde lejos. No era como la Torre del Rey. Esta estaba rodeada de cadenas que se extendían hacia el cielo, como si intentaran atrapar al propio viento. El aire allí era pesado, frío, y el silencio se sentía más fuerte que nunca. El viento habló con voz grave. Aquí se guarda la memoria de los que nunca tuvieron voz. Si no los liberas, el silencio crecerá de nuevo. Armando apretó su pluma. El cuaderno se abrió solo, páginas blancas esperando. El escriba comprendió que su destino no era descansar, sino seguir escribiendo, seguir luchando contra el vacío. Las cadenas de la fortaleza comenzaron a vibrar, como si sintieran su presencia. El viento rugió detrás de él, como ejército invisible. Armando Levi dio un paso hacia adelante. La guerra contra el olvido continuaba. Armando Levi se detuvo frente a la fortaleza encadenada. Las cadenas que se alzaban hacia el cielo vibraban como si fueran vivas, atrapando no solo el viento, sino también las memorias que clamaban por libertad. El aire era pesado, helado, y cada paso que daba resonaba como un desafío contra el silencio. El escriba abrió su cuaderno. Las páginas blancas parecían esperar con ansiedad. El viento, aunque débil, susurró: aquí están los olvidados, aquellos que nunca tuvieron voz. Armando trazó la primera palabra: escucha. Las cadenas se estremecieron y un murmullo surgió desde dentro de la fortaleza. Voces débiles, apenas audibles, comenzaron a llenar el aire. El silencio intentó sofocarlas, pero la pluma del escriba brillaba con cada trazo. De las murallas surgieron guardianes de piedra, colosos encadenados que se movían lentamente con ojos vacíos. No eran lobos de hierro, sino gigantes de olvido, creados para aplastar cualquier memoria que intentara escapar. Armando escribió otra palabra, firme, como sentencia: recuerda. El viento rugió y las voces se hicieron más fuertes. Los gigantes retrocedieron, confundidos, como si las memorias los atravesaran. Las cadenas comenzaron a agrietarse y la fortaleza tembló. El escriba comprendió que estaba frente a una prisión aún más poderosa que la Torre del Rey. Aquí no se guardaban nombres conocidos, sino los invisibles, los que nunca fueron escritos. Armando Levi levantó la pluma. El viento se arremolinó a su alrededor y las memorias olvidadas clamaron con fuerza. La batalla contra el silencio se expandía y el escriba estaba listo para abrir las puertas de los que jamás habían sido escuchados.
Armando Levi dio un paso dentro de la fortaleza encadenada. El suelo vibraba bajo sus pies, como si las memorias atrapadas intentaran liberarse desde las profundidades. Las cadenas que se alzaban hacia el cielo resonaban con un sonido metálico, semejante a un lamento. El escriba abrió su cuaderno y escribió con firmeza: «Despierta». Las murallas se estremecieron. Desde las sombras surgieron los guardianes de piedra, colosos inmensos con ojos vacíos, creados para aplastar cualquier recuerdo que intentara escapar. Sus pasos hacían temblar la tierra y cada movimiento era un recordatorio del poder del silencio. El viento rugió, aunque débil, y las voces olvidadas se hicieron más claras. Armando comprendió que no estaba solo. Cada palabra escrita era un arma, cada memoria recuperada era un soldado en su ejército invisible. Los gigantes levantaron sus brazos, cadenas colgando de ellos como látigos. Armando trazó otra palabra, firme como sentencia: «Rumpe». Las cadenas se agrietaron y un coro de voces surgió desde dentro de la fortaleza. Los guardianes retrocedieron, confundidos, como si las memorias los atravesaran. El aire se llenó de gritos, no de dolor, sino de libertad. El escriba levantó la pluma hacia el cielo. El viento se arremolinó a su alrededor y las memorias olvidadas clamaron con fuerza. La batalla contra el silencio se expandía más allá de las murallas. Armando Alemi comprendió que estaba frente a un enemigo aún más poderoso que el Rey de Hierro, el olvido de los invisibles, los que jamás habían sido escuchados, y estaba dispuesto a darles voz. Armando Levi avanzó dentro de la fortaleza encadenada, y cada paso que daba hacía vibrar las cadenas como si fueran cuerdas de un instrumento oscuro. Los guardianes de piedra, colosos inmensos, se movían lentamente, arrastrando sus grilletes, con ojos vacíos que no miraban, pero sentían. El escriba levantó su pluma y escribió en el aire: «Desata». Las cadenas se estremecieron y un murmullo profundo surgió desde las entrañas de la fortaleza. Voces invisibles, débiles pero insistentes, comenzaron a llenar el espacio. Los guardianes retrocedieron, confundidos, como si aquellas memorias atravesaran sus cuerpos de piedra. El viento rugió más fuerte que nunca y las voces se hicieron claras. Eran los olvidados, los que jamás habían sido escritos, los que nunca tuvieron voz. Armando comprendió que estaba frente a un poder distinto al del rey. Aquí no se trataba de borrar nombres conocidos, sino de negar la existencia de los invisibles. Los colosos levantaron sus brazos y las cadenas se tensaron como látigos que buscaban atrapar al escriba. Armando trazó otra palabra, firme como sentencia: «Libera». Las cadenas se quebraron y un coro de voces surgió con fuerza. El aire se llenó de gritos de libertad y los guardianes se agrietaron, cayendo como montañas que se desmoronan. El escriba levantó la pluma hacia el cielo. El viento se arremolinó a su alrededor y las memorias olvidadas clamaron con fuerza. La fortaleza tembló y Armando Levi comprendió que estaba abriendo las puertas de los que jamás habían sido escuchados. La batalla contra el silencio se expandía más allá de los muros. El escriba estaba listo para enfrentarse al corazón del olvido. Armando Levi penetró más profundamente en la fortaleza encadenada. El aire era tan denso que parecía un muro invisible y cada respiración era un desafío contra el silencio. Las cadenas vibraban como si fueran vivas, atrapando no solo el viento, sino también las memorias que clamaban por libertad. Los guardianes de piedra se alzaron nuevamente,
más numerosos, más pesados, con ojos vacíos que brillaban como abismos. Sus pasos hacían temblar el suelo y las murallas resonaban con un eco de olvido. El escriba abrió su cuaderno y trazó una palabra con firmeza: alma. El viento rugió y de las grietas de la fortaleza surgieron voces más claras, más fuertes. No eran solo murmullos, eran gritos de existencia. Memorias que nunca habían sido escritas, vidas que habían sido negadas. Los guardianes retrocedieron, confundidos, como si aquellas almas invisibles los atravesaran. El silencio intentó sofocar el coro, pero Armando escribió otra palabra como sentencia: voz. Las cadenas se quebraron y un estruendo sacudió la fortaleza. Los muros se agrietaron y de las sombras surgieron figuras luminosas, los olvidados, los invisibles, los que jamás habían tenido nombre. Se alzaron como ejército, no de carne ni de hierro, sino de memoria pura. El escriba comprendió que estaba frente a un poder más vasto que el del Rey de Hierro, el olvido de los invisibles, los que nunca fueron escuchados. Y supo que su pluma debía darles existencia. El viento se arremolinó a su alrededor y las memorias clamaron con fuerza. La batalla contra el silencio se expandía, y Armando Levi estaba listo para abrir las puertas de los que jamás habían sido escritos. Armando Levi avanzó por los pasillos de la fortaleza encadenada. Cada muro estaba cubierto de símbolos oscuros, grabados con hierro y piedra que parecían absorber cualquier sonido. El silencio allí era tan profundo que incluso el viento se debilitaba, como si temiera entrar. Los guardianes de piedra, colosos inmensos, se alzaban nuevamente, más numerosos que antes. Sus cadenas vibraban como látigos y sus ojos vacíos brillaban con un resplandor apagado. El escriba comprendió que no bastaba con liberar memorias, debía romper el corazón mismo de esa prisión. Abrió su cuaderno y escribió con trazos firmes: nombre. El aire se estremeció. Voces invisibles comenzaron a pronunciar sus propios nombres, aquellos que nunca habían sido escritos. Cada nombre era un golpe contra las cadenas, cada palabra un destello de luz. Los guardianes retrocedieron, confundidos, como si aquellas identidades los atravesaran. El silencio intentó sofocar el coro, pero Armando trazó otra palabra como sentencia: existir. Las murallas se agrietaron y de las sombras surgieron figuras luminosas. Los invisibles, los olvidados, los que jamás habían tenido voz, se alzaron como un ejército de memoria pura, llenando la fortaleza con su presencia. El viento rugió, más fuerte que nunca, y las cadenas comenzaron a romperse una a una. La fortaleza tembló, y Armando Levi comprendió que estaba frente al núcleo del olvido, un vacío que devoraba todo lo que nunca había sido escrito. El escriba levantó su pluma hacia el cielo. La batalla contra el silencio estaba alcanzando un nuevo umbral. No solo liberar memorias, sino dar existencia a los que jamás habían sido reconocidos. Armando Levi avanzó hacia el corazón de la fortaleza encadenada. El suelo vibraba como si estuviera vivo, y las cadenas que se alzaban hacia el cielo resonaban con un lamento metálico interminable. El aire era tan pesado que parecía aplastar sus pensamientos, pero el viento seguía a su lado, aunque debilitado, como un aliado que no quería rendirse. Los guardianes de piedra se multiplicaban, surgiendo de las murallas como colosos interminables. Sus ojos vacíos brillaban con un resplandor apagado,
y cada uno llevaba en sus manos cadenas que buscaban atrapar al escriba. Armando abrió su cuaderno y escribió con trazos firmes: memoria. El eco de esa palabra se expandió como un trueno. Las voces olvidadas comenzaron a pronunciar sus nombres, y cada nombre era un golpe contra las cadenas. Los guardianes retrocedieron, confundidos, como si aquellas identidades invisibles los atravesaran. El silencio rugió desde lo más profundo de la fortaleza, intentando sofocar el coro. Pero Armando trazó otra palabra como sentencia: presencia. Las murallas se agrietaron, y de las sombras surgieron figuras luminosas, los invisibles, los que jamás habían sido escritos. Se alzaron como un ejército de luz, llenando la fortaleza con su existencia. El escriba comprendió que estaba frente al núcleo del olvido, un vacío que devoraba todo lo que nunca había sido nombrado. El viento se arremolinó a su alrededor y las memorias clamaron con fuerza. Armando Levi levantó la pluma hacia el cielo. La batalla contra el silencio estaba alcanzando su momento decisivo: dar voz a los que jamás habían sido reconocidos. Armando Levi descendió hacia el núcleo de la fortaleza. El aire era tan espeso que parecía un océano invisible, y cada paso que daba lo hundía más en el corazón del silencio. Las cadenas vibraban como si fueran cuerdas de un instrumento maldito, resonando con un lamento interminable. En el centro, descubrió un altar de piedra oscura. Sobre él no había un cuerpo ni un trono, sino un vacío palpitante, una grieta en la realidad, un abismo que devoraba todo lo que nunca había sido nombrado. Era el verdadero corazón del olvido. Los guardianes de piedra se arrodillaron ante ese vacío, como si fueran sacerdotes de un dios sin rostro. El silencio emanaba de allí, intentando sofocar incluso el viento que acompañaba al escriba. Armando abrió su cuaderno. Las páginas blancas temblaban, como si supieran que lo que iba a escribir sería definitivo. Con la pluma firme, trazó una palabra: origen. El vacío se agitó. Voces invisibles comenzaron a surgir, no como murmullos, sino como gritos de existencia. Cada nombre pronunciado era un golpe contra el abismo. El viento rugió y las memorias se alzaron como un ejército de luz. El silencio intentó resistir, expandiéndose como sombra, pero Armando escribió otra palabra como sentencia: eterno. Las cadenas se quebraron, los guardianes se desmoronaron y el altar de piedra se agrietó. El vacío rugió, pero fue atravesado por las memorias que reclamaban su lugar en el mundo. Armando Levi comprendió que estaba frente al momento decisivo: no solo liberar a los olvidados, sino darles un origen, una eternidad. El viento se arremolinó a su alrededor y las memorias clamaron con fuerza. La batalla final contra el corazón del olvido había comenzado. Armando Levi se acercó al altar agrietado, donde el vacío palpitaba como un corazón oscuro. El silencio emanaba de él, intentando envolverlo, sofocarlo, borrarlo. Era como si toda la fortaleza respirara a ese abismo, un hambre infinita que devoraba lo que nunca había sido nombrado. El escriba sostuvo su pluma con firmeza. El viento, debilitado pero aún presente, giraba a su alrededor como un escudo invisible. Las memorias liberadas se arremolinaban en el aire, formando figuras luminosas que lo acompañaban en ese momento decisivo. Armando abrió su cuaderno y escribió con calma: ¡luz! El vacío rugió y las sombras se agitaron como bestias encadenadas, pero la palabra brilló, atravesando la oscuridad.
Las memorias invisibles se hicieron más fuertes, pronunciando sus nombres, reclamando su existencia. El silencio intentó resistir, expandiéndose como una marea negra, pero Armando trazó otra palabra, firme, como sentencia: vida. El altar se quebró, el vacío gritó, no con voz, sino con un estruendo que sacudió la fortaleza entera. Las cadenas se deshicieron, los guardianes de piedra se derrumbaron, y las murallas se desplomaron como montañas vencidas. El viento rugió con fuerza, ahora libre, y las memorias se alzaron como un mar infinito. Los invisibles, los olvidados, los que jamás habían tenido voz, se manifestaron en un coro de luz que llenó el mundo. Armando Levi comprendió que había vencido al corazón del olvido, pero también supo que su tarea no había terminado. Mientras existiera silencio en algún rincón, él debía seguir escribiendo. El escriba cerró su cuaderno, levantó la pluma hacia el cielo y caminó hacia el horizonte. El viento lo acompañaba y las memorias lo seguían. La guerra contra el silencio apenas comenzaba en otros lugares. Armando Levi se adentró en el núcleo de la fortaleza, donde el vacío palpitaba como un corazón oscuro. El silencio intentaba envolverlo, sofocarlo, borrarlo, pero el viento seguía a su lado, cada vez más fuerte, como si las memorias liberadas lo alimentaran. El altar de piedra oscura se quebraba lentamente, y del abismo surgían sombras que intentaban recomponerse. Eran fragmentos del olvido, criaturas sin nombre, espectros que se alimentaban de lo que nunca había sido escrito. Se alzaban como un ejército de sombras, buscando devorar la luz que Armando había despertado. El escriba abrió su cuaderno y trazó una palabra con firmeza: nombre. Las sombras se estremecieron, voces invisibles comenzaron a pronunciarse. Cada nombre era un golpe contra el vacío. El viento rugió y las memorias se hicieron más claras, más fuertes, reclamando su lugar en el mundo. El silencio respondió con furia, expandiéndose como una marea negra que intentaba cubrirlo todo. Armando escribió otra palabra como sentencia: futuro. El altar explotó en fragmentos de piedra y el vacío gritó con un estruendo que sacudió la fortaleza entera. Las cadenas se deshicieron, los guardianes se derrumbaron y las sombras fueron atravesadas por la luz de las memorias. El viento se convirtió en un huracán de voces y los invisibles se alzaron como un mar infinito. El corazón del olvido se desmoronaba, incapaz de resistir la fuerza de lo que había sido nombrado. Armando Levi comprendió que había dado un paso más allá. No solo había liberado memorias, sino que había sembrado un futuro para los que jamás habían existido en las páginas. El escriba cerró su cuaderno, levantó la pluma hacia el cielo y el viento sopló con fuerza, llevando las voces hacia todos los rincones de Baldoria. La guerra contra el silencio había cambiado. Ahora no solo era resistencia, era creación. Armando Levi se acercó al núcleo abierto de la fortaleza. El altar ya no era piedra, ni sombra, ni vacío. Era una herida en el mundo, un abismo que intentaba recomponerse con cada latido de silencio. El aire vibraba con un eco oscuro, como si el olvido aún buscara sobrevivir. El escriba sostuvo su pluma con firmeza. El viento rugía alrededor, trayendo consigo las memorias liberadas, un coro infinito que no se dejaba apagar. Las figuras luminosas de los invisibles se alzaban como un ejército, aguardando la palabra que los consolidaría para siempre. Armando abrió su cuaderno y escribió: semilla. El vacío se estremeció. Las memorias comenzaron a entrelazarse, no solo como recuerdos,
sino como raíces que buscaban crecer más allá del silencio. El aire se convirtió en un río de luz y las voces invisibles se transformaron en un canto de creación. El silencio respondió con furia, expandiéndose como una marea negra que intentaba cubrirlo todo. Pero Armando trazó otra palabra, firme como sentencia: mundo. El altar explotó en fragmentos y del abismo surgió un resplandor que iluminó toda la fortaleza. Las cadenas se deshicieron, los guardianes se derrumbaron y el vacío fue atravesado por la fuerza de lo que ahora tenía raíz, voz y futuro. El escriba comprendió que no solo había vencido al corazón del olvido, había sembrado un nuevo comienzo. Los invisibles ya no eran sombras, sino presencias que caminarían en la memoria del viento. Armando Levi cerró su cuaderno. El viento sopló suave, llevando las voces hacia todos los rincones de Baldoria. La guerra contra el silencio había cambiado para siempre. Ya no era solo resistencia, era creación. El escriba caminó hacia la salida de la fortaleza, sabiendo que cada palabra escrita era ahora un mundo nuevo. Armando Levi se adentró en el núcleo abierto de la fortaleza, donde el vacío aún latía como una herida en el mundo. El silencio, debilitado pero no vencido del todo, intentaba recomponerse en sombras que se arrastraban por las grietas, buscando recuperar su dominio. El escriba levantó su pluma y el viento sopló con fuerza, trayendo consigo las memorias liberadas. Las figuras luminosas de los invisibles se reunieron a su alrededor, formando un círculo de protección. Cada voz era un destello, cada nombre pronunciado un golpe contra el abismo. Armando abrió su cuaderno y escribió con firmeza: raíz. El suelo vibró y de las grietas comenzaron a brotar hilos de luz que se extendían como raíces vivas, penetrando en la oscuridad. El vacío rugió, intentando resistir, pero las raíces lo atravesaban, fijando la memoria en la tierra misma. El silencio se agitó, expandiéndose como una marea negra. Armando trazó otra palabra como sentencia: horizonte. Las raíces se convirtieron en ramas y de ellas surgió un bosque de luz que llenó la fortaleza. Las memorias invisibles se elevaron como estrellas, reclamando no solo su pasado, sino también su futuro. El vacío fue desgarrado, incapaz de contener la fuerza de lo que ahora tenía raíz y dirección. El escriba comprendió que había dado forma a algo nuevo. Un mundo donde las memorias no solo sobrevivían, sino que crecían y se proyectaban hacia adelante. Armando Levi cerró su cuaderno y el viento sopló suave, llevando las voces a todos los rincones de Baldoria. La guerra contra el silencio había cambiado para siempre. Ya no era solo resistencia, era siembra. El escriba caminó hacia la salida de la fortaleza, sabiendo que cada palabra escrita era ahora semilla de un nuevo horizonte. Armando Levi se acercó al centro del bosque que había nacido dentro de la fortaleza destruida. Las raíces de luz se extendían por todas partes, como venas vivas que llevaban memoria a cada rincón. El aire ya no era pesado. Estaba lleno de voces, de nombres, de historias que antes habían sido negadas. El escriba levantó su pluma y el viento sopló suave, como si esperara la próxima palabra. Armando abrió su cuaderno y escribió: camino. Las raíces se transformaron en senderos luminosos que se extendían más allá de la fortaleza, atravesando montañas, ríos y aldeas. Era como si las memorias liberadas buscaran llegar a todos los rincones de Baldoria.
El silencio, debilitado, intentó recomponerse en las sombras que quedaban. Pero cada vez que surgía, una voz lo atravesaba, un nombre lo rompía, una memoria lo deshacía. El viento rugió y las sombras se disiparon como ceniza. Armando comprendió que había sembrado algo más grande que una victoria. Había creado un tejido de memoria que se expandía como un mundo nuevo. Los invisibles ya no eran solo recuerdos, eran presencia, eran camino hacia el futuro. El escriba cerró su cuaderno y miró el horizonte. Sabía que el silencio volvería en otros lugares, en otras formas, pero también sabía que ahora las memorias tenían raíces, voz y dirección. Armando Levi caminó hacia adelante con la certeza de que cada palabra escrita era un paso más en la construcción de un mundo donde nadie sería olvidado. El viento lo acompañaba y las memorias lo seguían como estrellas en la noche. Armando Levi descendió hasta el centro mismo de la herida que había quedado en la fortaleza. El vacío, debilitado pero aún palpitante, se agitaba como un corazón oscuro que se negaba a morir. El silencio intentaba recomponerse en fragmentos, extendiendo sombras que buscaban cubrirlo todo. El escriba levantó su pluma y el viento sopló con fuerza, trayendo consigo las memorias liberadas. Las figuras luminosas de los invisibles se reunieron a su alrededor, formando un círculo de protección. Cada voz era un destello, cada nombre pronunciado, un golpe contra el abismo. Armando abrió su cuaderno y escribió con firmeza: Aurora. El vacío se estremeció. Una luz rojiza comenzó a brotar desde las raíces de memoria, como si un amanecer naciera dentro de la fortaleza. Las sombras retrocedieron, incapaces de resistir el brillo creciente. El silencio rugió, expandiéndose como una marea negra, pero Armando trazó otra palabra, como sentencia: renacer. El suelo vibró y de las grietas surgieron árboles de luz cuyas ramas se extendieron hacia el cielo. Las memorias invisibles se elevaron como estrellas, reclamando no solo su pasado, sino también su futuro. El vacío fue desgarrado, incapaz de contener la fuerza de lo que ahora tenía raíz, voz y horizonte. El escriba comprendió que había transformado la prisión en un santuario. Donde antes reinaba el olvido, ahora florecía la memoria. Armando Levi cerró su cuaderno. El viento sopló suave, llevando las voces hacia todos los rincones de Valdoria. La guerra contra el silencio había cambiado para siempre. Ya no era solo resistencia, era creación, era aurora. El escriba caminó hacia la salida, sabiendo que cada palabra escrita era ahora semilla de un nuevo amanecer. Armando Levi se adentró en el santuario de luz que había nacido de las ruinas. El bosque que emergía dentro de la fortaleza brillaba como un amanecer perpetuo. Raíces luminosas se extendían por la tierra, ramas se alzaban hacia el cielo y las memorias invisibles se transformaban en estrellas que iluminaban cada rincón. El escriba levantó su pluma y el viento sopló suave, como si esperara la próxima palabra. Armando abrió su cuaderno y escribió: puerta. Las raíces se entrelazaron, formando un arco radiante en medio del santuario. Era más que un símbolo, era un umbral hacia otros mundos, hacia otros lugares donde el silencio aún reinaba. Las memorias liberadas se reunieron alrededor, como si supieran que aquel portal era el inicio de una nueva travesía. El silencio, debilitado, intentó recomponerse en las sombras que quedaban, pero cada vez que surgía, una voz lo atravesaba, un nombre lo rompía, una memoria lo deshacía. El viento rugió y las sombras se disiparon como ceniza. Armando comprendió que había creado no solo un refugio, sino un camino,
El santuario era ahora un faro, un punto de partida para liberar otras prisiones del olvido. El escriba cerró su cuaderno y miró el arco de luz. Sabía que al cruzarlo encontraría nuevas fortalezas, nuevos silencios, nuevas batallas. Pero también sabía que cada palabra escrita era semilla de un mundo donde nadie sería olvidado. Armando Levi dio un paso hacia la puerta luminosa. El viento lo acompañaba y las memorias lo seguían como estrellas en la noche. Armando Levi cruzó el arco de luz. Al hacerlo, el viento se transformó en un torrente que lo envolvió y las memorias invisibles se elevaron como estrellas fugaces, guiándolo hacia un nuevo horizonte. Del otro lado, no encontró un bosque ni una fortaleza, sino un vasto desierto de arena oscura. El cielo estaba cubierto por un velo de sombras y el silencio reinaba absoluto, más denso que nunca. Era un reino donde las memorias nunca habían nacido, un lugar sin historia, sin voz, sin raíz. El escriba comprendió que aquel era el territorio más peligroso, no el olvido de lo que existió, sino la negación de lo que jamás había sido. Allí no había cadenas ni guardianes, solo un vacío que se extendía infinito. Armando Levi abrió su cuaderno y escribió con firmeza: Inicio. La arena vibró y pequeños destellos comenzaron a surgir como brasas en la oscuridad. El viento sopló, débil pero insistente, y las memorias invisibles se aferraron a esas chispas, transformándolas en llamas. El silencio rugió, intentando sofocar aquel nacimiento, pero Armando trazó otra palabra como sentencia: historia. Las brasas se convirtieron en figuras luminosas, los primeros relatos de un mundo que nunca había tenido voz. El desierto se iluminó con destellos y las sombras retrocedieron, incapaces de resistir la fuerza de lo que ahora comenzaba a existir. El escriba comprendió que había dado un paso más allá, no solo liberar memorias, sino crear las primeras huellas en un territorio donde nunca hubo nada. Armando Levi levantó la pluma hacia el cielo, el viento rugió y las memorias invisibles se transformaron en relatos. La batalla contra el silencio entraba en un nuevo capítulo: sembrar historia, donde antes solo había vacío. Armando Levi atravesó el desierto iluminado por las brasas que había encendido con sus palabras. El horizonte parecía infinito, pero ahora estaba marcado por senderos de luz que se extendían como raíces vivas. Cada chispa se transformaba en relato, cada voz invisible se convertía en historia. El escriba levantó su pluma y escribió: Puente. Las brasas se unieron, formando arcos luminosos que conectaban el desierto con otros territorios. Era como si las memorias invisibles buscaran cruzar hacia mundos donde aún reinaba el silencio. El viento sopló fuerte, llevando consigo los nombres recién nacidos. El silencio, debilitado pero persistente, intentó alzarse como una sombra inmensa. Sin embargo, cada vez que surgía, una palabra lo atravesaba, un relato lo rompía, una memoria lo deshacía. Armando trazó otra palabra, firme como sentencia: legado. El desierto vibró, las brasas se convirtieron en columnas de luz y de ellas surgieron figuras que caminaban hacia adelante. Los invisibles ya no eran solo recuerdos, eran portadores de futuro. El vacío retrocedió, incapaz de resistir la fuerza de lo que ahora tenía raíz,
voz y destino. El escriba comprendió que había dado forma a algo más vasto que una victoria. Había creado un puente entre lo que nunca existió y lo que ahora podía florecer. Armando Levi cerró su cuaderno. El viento sopló suave, llevando las voces hacia todos los rincones de Baldoria. La guerra contra el silencio se transformaba en una marcha, una travesía hacia un mundo donde cada palabra escrita sería semilla de eternidad. Armando Levi avanzó por el desierto recién iluminado. Los puentes de luz que había creado se extendían como venas vivas, conectando aquel territorio vacío con otros mundos. El viento soplaba fuerte, llevando consigo las voces que ahora eran relatos, y cada chispa se transformaba en una historia que reclamaba su lugar. El escriba abrió su cuaderno y escribió con firmeza: Pueblo. Las brasas se unieron y de ellas surgieron figuras que caminaban juntas, no como sombras aisladas, sino como comunidad. Los invisibles se miraban entre sí, reconociéndose por primera vez, compartiendo sus nombres y sus memorias. El desierto comenzó a llenarse de vida, casas de luz, senderos, cantos que resonaban contra el silencio. El vacío rugió, intentando recomponerse en la distancia, pero cada palabra escrita era un muro contra su regreso. Armando trazó otra sentencia: raíces. El suelo vibró, y de las arenas surgieron árboles luminosos que ofrecían sombra y refugio. Las memorias se entrelazaron, formando un tejido que ya no podía ser arrancado. El silencio retrocedió, debilitado, incapaz de borrar lo que ahora estaba sembrado en la tierra. Armando Levi comprendió que había dado un paso más allá. No solo había creado relatos, sino un pueblo entero, un lugar donde los invisibles podían vivir y crecer. El escriba cerró su cuaderno. El viento sopló suave, como si celebrara la victoria, y las memorias se elevaron como estrellas sobre el nuevo mundo. La guerra contra el silencio se transformaba en construcción, levantar pueblos de memoria donde antes solo había vacío. Armando caminó hacia adelante, sabiendo que cada palabra escrita ahora era un hogar. Armando Levi caminó entre las casas de luz que habían nacido en el desierto. El pueblo de memoria se expandía y cada voz invisible se transformaba en canto, cada nombre en raíz, cada relato en piedra viva. El silencio, debilitado, apenas podía arrastrarse por las grietas, incapaz de borrar lo que ahora estaba sembrado. El escriba levantó su pluma y escribió: Alianza. Las figuras luminosas se tomaron de las manos y el pueblo se convirtió en comunidad. Las memorias no solo existían, ahora se reconocían unas a otras, compartían su fuerza, tejían un destino común. El viento sopló con fuerza, llevando aquel coro hacia horizontes lejanos. El vacío rugió desde la distancia, intentando recomponerse en otros territorios. Armando comprendió que la batalla no había terminado. El silencio siempre buscaría nuevos lugares para imponerse, pero también supo que ahora no estaba solo. Abrió su cuaderno y trazó otra palabra, firme como sentencia: caminar.
El pueblo entero se puso en movimiento. Las raíces de luz se extendieron más allá del desierto, formando senderos que conectaban con otros mundos. Los invisibles marchaban juntos, llevando consigo sus nombres, sus relatos y su futuro. Armando Levy cerró el cuaderno. El viento sopló suave como si celebraran la unión, y las memorias se elevaron como estrellas sobre el nuevo horizonte. La guerra contra el silencio se había transformado en una travesía, un éxodo de luz que avanzaba hacia tierras aún dominadas por la sombra. El escriba caminó al frente sabiendo que cada palabra escrita era ahora un paso colectivo hacia la eternidad. Armando Levy avanzó junto al pueblo que había nacido de las brasas y raíces de memoria. El desierto ya no era un vacío, se había convertido en un lugar vivo, lleno de voces, relatos y caminos que se extendían hacia el horizonte. El viento soplaba con fuerza, como si celebrara cada paso de aquella comunidad recién formada. El escriba abrió su cuaderno y escribió: Canto. Las memorias se elevaron en un coro inmenso. No eran solo voces aisladas, sino una sinfonía que resonaba en el aire, atravesando las arenas y llegando más allá de lo visible. El silencio intentó recomponerse en la distancia, pero cada nota lo deshacía, cada palabra lo debilitaba. Armando trazó otra palabra, firme, como sentencia. Ecos. El canto se multiplicó, viajando por los puentes de luz que conectaban aquel pueblo con otros territorios. Las memorias invisibles se expandieron como estrellas, llevando consigo historias y nombres hacia lugares donde aún reinaba la sombra. El escriba comprendió que había dado un paso más allá. No solo había creado un pueblo, sino una voz colectiva capaz de atravesar mundos. Armando Levy cerró su cuaderno. El viento sopló suave, llevando los ecos hacia todos los rincones de Valdoria. La guerra contra el silencio se transformaba en un canto eterno, una melodía que aseguraba que nadie volvería a ser olvidado. El escriba caminó al frente, sabiendo que cada palabra escrita era ahora música que tejía la eternidad. Armando Levy caminó al frente del pueblo de memorias, guiado por los puentes de luz que se extendían hacia territorios aún dominados por el silencio. El desierto, antes vacío, ahora vibraba con relatos, cantos y raíces que se entrelazaban como un tejido vivo. El escriba levantó su pluma y escribió: Viaje. El viento sopló con fuerza y el pueblo entero se puso en movimiento. Las memorias invisibles marchaban juntas, llevando consigo sus nombres y sus historias, atravesando los senderos luminosos hacia tierras desconocidas. En la distancia, el silencio intentó recomponerse, levantando murallas de sombra, pero Armando trazó otra palabra, firme, como sentencia: esperanza. Las murallas se agrietaron y de las grietas surgieron destellos que iluminaban el camino. El pueblo avanzó, no con miedo, sino con confianza, sabiendo que cada paso era una victoria contra el olvido. Armando Levy comprendió que la travesía no era solo una lucha, era una construcción. Cada palabra escrita era un ladrillo, cada memoria liberada era una piedra, cada canto era un cimiento. El escriba cerró su cuaderno y miró el horizonte. El viento sopló suave, llevando las voces hacia adelante, y las memorias se elevaron como estrellas que guiaban la marcha. La guerra contra el silencio se había transformado en un viaje colectivo hacia un mundo nuevo. Armando caminó al frente, sabiendo que cada palabra escrita era ahora un destino compartido.
Armando Leví y el pueblo de Memorias avanzaban por los puentes de luz que atravesaban el desierto. Cada paso era acompañado por el viento, que ahora no solo susurraba, sino que cantaba con las voces de los invisibles. El horizonte se abría como un libro en blanco, esperando ser escrito. El escriba levantó su pluma y trazó una palabra: ciudad. Las raíces de luz se entrelazaron y comenzaron a levantar torres, plazas y caminos. El pueblo se transformó en una ciudad radiante, donde cada muro estaba hecho de relatos, cada calle era un canto, cada piedra era memoria. Las voces invisibles se convirtieron en arquitectos de su propio destino. El silencio, debilitado, intentó infiltrarse en las sombras de los edificios recién nacidos, pero Armando escribió otra palabra, firme, como sentencia: protección. La ciudad se rodeó de un halo luminoso, un escudo tejido por las memorias mismas. Ninguna sombra podía atravesarlo, porque cada nombre pronunciado reforzaba la muralla invisible. El escriba comprendió que había dado un paso más allá. No solo había creado un pueblo, sino una ciudad eterna, un lugar donde las memorias podían crecer, vivir y resistir. Armando Leví cerró su cuaderno. El viento sopló suave, llevando las voces hacia todos los rincones de Valdoria. La guerra contra el silencio se transformaba en construcción. Levantar ciudades de memoria donde antes solo había vacío. El escriba caminó por las calles recién nacidas, sabiendo que cada palabra escrita ahora era un cimiento de eternidad. Armando Leví caminó por las calles recién nacidas de la ciudad de Memorias. Las torres de luz se alzaban como faros, las plazas resonaban con cantos, y cada piedra estaba grabada con un nombre que antes había sido invisible. El viento soplaba suave, como si celebrara la existencia de aquel nuevo mundo. El escriba levantó su pluma y escribió: fundamento. Las murallas de la ciudad se reforzaron, no con piedra ni hierro, sino con relatos entrelazados. Cada memoria se convirtió en cimiento, cada voz en columna, cada historia en sostén. El silencio intentó infiltrarse por las grietas, pero fue rechazado por la fuerza de lo que ahora estaba escrito. Armando trazó otra palabra, firme, como sentencia: destino. La ciudad se iluminó con un resplandor que alcanzó el horizonte. Los invisibles, ahora habitantes plenos, levantaron sus rostros hacia el cielo, sabiendo que no eran solo recuerdos, eran constructores de futuro. El viento rugió, llevando sus voces más allá de Valdoria, hacia tierras donde el silencio aún reinaba. El escriba comprendió que había dado un paso más allá. No solo había creado un refugio, sino un faro capaz de guiar a otros pueblos hacia la luz. Armando Leví cerró su cuaderno. El viento sopló fuerte, como si anunciara la expansión, y las memorias se elevaron como estrellas que marcaban el camino. La guerra contra el silencio se transformaba en fundación, levantar ciudades eternas donde antes solo había vacío. El escriba caminó hacia la muralla luminosa, sabiendo que cada palabra escrita era ahora piedra angular de un mundo nuevo. Era un auténtico creador. Armando se detuvo en el corazón de la ciudad de Memorias. Las torres de luz se alzaban como columnas eternas y las plazas resonaban con cantos que tejían un destino compartido. El viento soplaba con fuerza, llevando las voces hacia horizontes aún dominados por la sombra. El escriba abrió su cuaderno y escribió: universo. La ciudad vibró y de sus raíces surgieron caminos que no solo atravesaban tierras, sino también cielos. Las memorias invisibles se elevaron como constelaciones, formando un mapa de estrellas que guiaba a los pueblos hacia mundos desconocidos.
El silencio, debilitado pero persistente, intentó alzarse en la distancia como un velo oscuro que cubría el firmamento. Armando trazó otra palabra, firme, como sentencia: infinitud. El velo se desgarró y el cielo se iluminó con un resplandor que no tenía fin. Las memorias se expandieron más allá de Baldoria, más allá de los límites del mundo, reclamando su lugar en la eternidad. El escriba comprendió que había dado un paso definitivo. No solo había creado ciudades, sino un universo entero tejido de relatos, voces y raíces. Armando Levi cerró su cuaderno. El viento sopló suave como si celebrara la expansión y las memorias se elevaron como estrellas que nunca se apagarían. La guerra contra el silencio se transformaba en cosmos, un tejido infinito donde cada palabra escrita era ahora una galaxia de memoria. El escriba caminó hacia adelante, sabiendo que su pluma no solo abría caminos, sino mundos. Armando Levi se detuvo en el centro de la ciudad de memorias, rodeado por torres que brillaban como constelaciones y calles que resonaban con relatos vivos. El viento soplaba con fuerza, llevando las voces hacia horizontes cada vez más lejanos. El silencio, aunque debilitado, aún acechaba en la distancia, esperando un descuido para volver. El escriba levantó su pluma y escribió: ¡Guardia! De las memorias surgieron figuras luminosas, protectores que se alzaron en las murallas de la ciudad. No eran guerreros de hierro, sino centinelas de voz y relato, capaces de repeler cualquier sombra que intentara infiltrarse. El silencio rugió, levantando un velo oscuro en el horizonte, pero Armando trazó otra palabra, firme, como sentencia: eternidad. La ciudad se iluminó con un resplandor que no podía apagarse. Las memorias se entrelazaron en un tejido infinito, asegurando que cada nombre, cada historia, cada voz permanecería más allá del tiempo. El vacío retrocedió, incapaz de resistir la fuerza de lo que ahora estaba escrito en la raíz misma del mundo. Armando Levi comprendió que había alcanzado el núcleo de su misión. No solo liberar memorias, no solo crear pueblos o ciudades, sino garantizar que la luz de lo nombrado nunca pudiera ser borrada. El escriba cerró su cuaderno. El viento sopló suave, como si celebrara la victoria definitiva, y las memorias se elevaron como estrellas que jamás se apagarían. La guerra contra el silencio se transformaba en permanencia, un universo donde cada palabra escrita era ahora inmortal. Armando caminó hacia la muralla luminosa, sabiendo que su pluma había dejado de ser arma, ahora era raíz, guardia y eternidad. Armando Levi se detuvo en lo alto de las murallas de la ciudad de memorias. Desde allí contempló el horizonte, un mar de sombras que aún intentaba resistir, pero también un cielo lleno de constelaciones nacidas de las voces invisibles. El viento soplaba con fuerza, como si anunciara que el viaje aún no había terminado. El escriba abrió su cuaderno y escribió: expansión. Las torres de la ciudad comenzaron a proyectar rayos de luz hacia territorios lejanos. Cada haz era un puente, cada destello una semilla que caía en tierras dominadas por el silencio. El pueblo de memorias no estaba encerrado, ahora se multiplicaba, extendiéndose más allá de Baldoria. El silencio rugió,
levantando un muro oscuro en la distancia, pero Armando trazó otra palabra, firme, como sentencia: constelación. El cielo se iluminó con miles de estrellas que se conectaban entre sí formando un mapa infinito. Las memorias invisibles se transformaron en guías, marcando caminos hacia mundos aún vacíos. El muro de sombras se deshizo, incapaz de resistir la fuerza de lo que ahora estaba escrito en el firmamento. Armando Levi comprendió que había alcanzado un nuevo nivel. No solo había creado ciudades, sino una red de mundos unidos por relatos, raíces y cantos. El escriba cerró su cuaderno. El viento sopló suave, llevando las voces hacia la eternidad, y las memorias se elevaron como constelaciones que nunca se apagarían. La guerra contra el silencio se transformaba en expansión. Un universo tejido de historias donde cada palabra escrita era ahora estrella y camino. Armando caminó hacia adelante, sabiendo que su pluma había dejado de ser arma, ahora era cosmos. Armando Levi avanzó por la muralla luminosa de la ciudad de memorias. Desde allí, contemplaba cómo los puentes de luz se extendían hacia territorios lejanos, conectando mundos que antes estaban dominados por el silencio. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo los cantos de los invisibles, ahora transformados en habitantes plenos de la eternidad. El escriba abrió su cuaderno y escribió semillero. La ciudad vibró y de sus plazas comenzaron a brotar nuevas comunidades, pequeños núcleos de memoria que se expandían como jardines. Cada relato se convertía en raíz, cada nombre en fruto, cada voz en árbol. El silencio intentó infiltrarse, pero fue rechazado por la fuerza de lo que ahora estaba sembrado en cada rincón. Armando trazó otra palabra, firme, como sentencia: redención. Las sombras que quedaban se disolvieron y en su lugar surgieron figuras que antes habían sido prisioneras del olvido, ahora caminaban libres, con sus nombres grabados en la luz, formando parte del tejido eterno. El escriba comprendió que había alcanzado un nuevo nivel. No solo había creado ciudades y constelaciones, sino que había dado a los invisibles la oportunidad de renacer. Armando Levi cerró su cuaderno, el viento sopló suave como si celebrara la victoria, y las memorias se elevaron como estrellas que jamás se apagarían. La guerra contra el silencio se transformaba en redención, un universo donde cada palabra escrita era ahora semilla de vida. El escriba caminó hacia adelante, sabiendo que su pluma era ya más que arma o raíz, era salvación. Armando Levi se detuvo en lo alto de la muralla luminosa. El viento soplaba suave, llevando consigo los ecos de todas las memorias liberadas, los cantos de los invisibles y las raíces que ahora se extendían más allá de Valdoria. El escriba abrió su cuaderno por última vez y escribió: Eterno. La ciudad vibró. Las constelaciones se encendieron y el universo entero se iluminó con un resplandor que no podía apagarse. El silencio, derrotado, se disolvió en la nada, incapaz de resistir la fuerza de lo nombrado. Armando Levi comprendió que su misión había llegado al fin. No solo había vencido al olvido, sino que había sembrado un cosmos de memoria,
un tejido infinito donde cada palabra escrita era raíz, canto y estrella. El escriba cerró su cuaderno. El viento sopló como despedida, llevando las voces hacia la eternidad. La guerra contra el silencio había terminado. Lo que quedaba ahora era vida, historia y futuro. Y así, Armando Leví se convirtió en leyenda, el escriba que dio nombre al infinito. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias